Bienvenidos aquí a un estudio más de Apocalipsis, el libro tan determinante y tan actual en este tiempo crucial de la historia, donde estamos viendo que realmente estamos viviendo ya la profecía que está aquí en Apocalipsis, porque primeramente por los acontecimientos históricos que se están dando, y segundo porque este libro que estaba profetizado desde Daniel, es el profeta Daniel, que a él le dice claramente: cierra la visión, le dice, porque todavía falta tiempo para que se cumpla esta profecía. Entonces estamos viendo aquí en estas primeras enseñanzas de Apocalipsis la descripción de las iglesias, de la iglesia que Cristo formó, y que son 7 iglesias de las que nos habla, porque es una prefiguración de todas las iglesias que se iban a desarrollar a lo largo de toda la historia. Pero ya sabemos también que las iglesias no es que una iglesia en sí, una denominación en sí, un grupo de personas en sí, nada más porque pertenecen a una denominación o a una congregación, quiere decir que todas ellas van a estar listas para cuando Dios venga a llevarse a su verdadera iglesia, sino que sencillamente dice que Él viene a llevarse a su verdadera iglesia, que guarde las características que está diciendo aquí en esta profecía de Apocalipsis. ¿Quiénes? ¿Cómo debemos de estar? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué carácter debemos de manifestar? Entonces estamos aquí ahora entrando a la iglesia de Esmirna. Ciertamente hay 7 iglesias y una variación de ellas, ¿verdad? Y muchos decimos: ay, pues yo quiero ser de Éfeso, yo quiero ser la iglesia Filadelfia, yo quiero ser la iglesia de Pérgamo, quiero ser la iglesia. Nos gustan muchas iglesias, pero si Dios nos dijera: vas a acomodarte en la iglesia que te guste a ti, bueno, pues entonces sería muy fácil, ¿verdad? Porque nosotros casi nadie escoge ser la iglesia de Esmirna. ¿Por qué casi nadie quiere ser la iglesia de Esmirna? Porque vamos a ver cómo es esta iglesia realmente. Esmirna, como su nombre lo dice, que es de una palabra de origen griego y significa mirra, y la mirra representa sufrimiento. Por consiguiente, la iglesia de Esmirna era una iglesia sufriente de aquel tiempo, y ahora representa y sigue representando a la iglesia bajo la persecución del Imperio Romano. Desde la última parte del Imperio Romano, desde la última parte del primer siglo de este imperio hasta la parte 4 del mismo siglo. Mire que es bien interesante, porque esta iglesia de Esmirna prefigura a la iglesia sufriente en todo el mundo y en todas las épocas, que padeció la persecución del Imperio Romano desde los últimos días del primer siglo hasta los inicios del 4 siglo, dice, cuando Constantino el Grande, el César del Imperio Romano, hizo a partir de ese siglo que la iglesia gozara de libertad de creencias, que todo el mundo podía creer lo que quisiera, y fue cuando los cristianos, los creyentes en Jesús, los discípulos, tuvieron libertad para vivir tranquilamente en un tiempo, ¿verdad? Porque ya sabemos todo lo que ha pasado. Entonces dice aquí nuestro capítulo 2, más bien, estamos en el capítulo 2, versículo 8, de Apocalipsis, y dice: y escribe al mensajero de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y las calumnias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vemos aquí en Apocalipsis 1:7 que ¿quién está hablando? Dice que el que estuvo muerto. Dice que el que estuvo muerto, aquí dice que él estuvo muerto, pero que revivió. Dice que revivió. Dice aquí en Apocalipsis 1:17, dice: cuando lo vi, está hablando el apóstol Juan, que dice que cuando vio él
al que le estaba hablando, dice que cayó como muerto a sus pies. Dice, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero, dice, el viviente, el que estuve muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos, amén. Vengo, dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea que el mismo que está hablando es Cristo mismo que está hablando, ¿sí? Y dice que en los sufrimientos la iglesia debe saber que el Señor es el primero y el último, aquel que existe para siempre y nunca cambia. Aquel que existe para siempre y nunca cambia es el que está hablando, es el que le está diciendo a Pablo, mira, esto va a suceder. Entonces quiero que las iglesias se preparen, dice, sin importar cuál sea el entorno de la persecución, el Señor permanece igual. Nada puede precederle y nada puede existir después de Él. Todas las cosas están dentro del límite de su control. Dice que Él revivió, y cuando dice que Él revivió, dice que se refiere a la resurrección. El Señor sufrió la muerte y volvió a vivir. Él entró en la muerte, pero la muerte no pudo retenerlo. Según tenemos en Hechos 2:24, dice, al cual, a este que está ahora enseñándole a Juan, diciéndole a Juan lo que va a suceder, dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y por eso dice, yo tengo las llaves de la muerte. Entonces Juan 11:25 nos dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta es una enseñanza muy profunda, ¿sí? Porque dice que y revivió, dice, entonces se refiere a la resurrección. Y en el 9 dice, la tribulación es de gran, porque dice aquí que vamos a tener, yo conozco tu tribulación. Cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, él también estaba padeciendo tribulación. O sea que la verdadera iglesia de Cristo va a tener que pasar por ese periodo de la tribulación, que es lo que la gente sencillamente, muchos cristianos no enseñan de estos aspectos, porque nos han dicho que la iglesia no va a padecer tribulación, pero aquí claramente lo está advirtiendo Apocalipsis, que vamos a tener persecución, vamos a tener tribulación, y esto es porque tiene un motivo por el cual Dios está haciendo esto ahorita. Dice que la tribulación es de gran valor para la iglesia, debido a que nos pone a prueba. ¿Qué clase de vida estamos llevando aquí ahora? ¿Qué clase de carácter estamos manifestando? Si estamos manifestando el carácter de Cristo, si estamos realmente siendo la luz del mundo, la sal del mundo. Eso es lo que Dios quiere probarnos, porque esa es nuestra misión aquí en la tierra, que seamos la sal del mundo y que seamos la luz del mundo. Dice, ¿qué clase de vida estamos llevando? Y eso Dios nos va a poner a prueba en la tribulación, dice, porque ese es el propósito del Señor al permitir que la iglesia sufra la tribulación. No es solo testificar su vida de resurrección, dice que viene solamente cuando la iglesia vive en esa vida de resurrección, cuando una persona ha muerto al hombre viejo, dice que solamente es cuando puede testificar de la vida de resurrección, cuando puede testificar del carácter de Cristo. Eso es el motivo por el cual la iglesia tiene que ser probada, que esté testificando de la vida en resurrección. Dice que esté disfrutando de las riquezas ya aquí en esta era presente, donde aquí tiene que manifestar la vida nueva. No es otra cosa que la vida de resurrección en Cristo. Y dice que entonces en ese tiempo dice que la iglesia sufriente era pobre materialmente, pero que era rica
en su vida espiritual. Los judaizantes calumniaban con críticas malignas a la iglesia sufriente. La criticaban, dice, porque ellos querían mantener el judaísmo como daba lugar, todas las costumbres, ellos querían seguir permaneciendo en el sacerdocio levítico. Y ese sacerdocio levítico les fue quitado cuando Aarón los incitó a adorar el becerro de oro y les fue quitado el sacerdocio levítico. Nosotros ahora ejercemos un sacerdocio real, dice que en Cristo, según el orden de Melquisedec. Entonces esa iglesia sufría los ataques de los judaizantes, ¿sí? Porque ellos querían forzosamente seguir imponiendo su religión, que ya esa religión ya era una religión de los fariseos, una religión caduca, dice. Entonces, y estos fariseos dice que eran judíos carnales, no eran judíos espirituales, y lo dice ahí en Romanos. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que lo es en lo exterior, en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esa es la verdadera circuncisión. Y dice el 7, ni por ser descendientes de Abraham, fíjese nada más lo que dice aquí, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, sino los que son hijos de Dios. Sino que son hijos de Dios, los que son hijos de la promesa son contados como descendientes de Abraham. Los hijos de la promesa. Nosotros somos descendientes de nuestro padre Abraham, hijos de la promesa. ¿Por qué dice que somos hijos de la promesa? Dice, porque es como Dios volvió Él a darnos vida a través de nuestro padre Abraham, y venimos de Isaac. Los que venimos de Isaac somos libres, somos los que vivimos conforme al Espíritu. En cambio, los que viven conforme a la carne son hijos de la esclava, de Agar, los que están esclavizados a la vieja naturaleza. Dice que nosotros aquí Dios se ha hecho un solo templo. Dice, el propósito de Dios consiste en tener un templo en la tierra que dé testimonio de Él, y de la unidad de su pueblo. En el Antiguo Testamento, el lugar que Dios escogió para establecer su templo fue el judaísmo, pero ahora dice, debido a que el pueblo de Dios, el pueblo escogido, se apartó de los mandamientos, entonces dice que por eso fueron, debido a que cayó, se dividió y se esparció, y fueron erigidos muchos centros de adoración, y estaba dividida toda la casa de Israel. Por eso dice que se formaron las sinagogas, y ya no había un solo lugar donde adorar, porque ya el templo ya no estaba en Jerusalén. Entonces se abrieron muchos lugares de adoración, muchos lugares. Entonces dice aquí en Mateo 12:9 dice que como ellos querían seguir practicando la religión tradicional, a pesar de que ya no había templo en Jerusalén, querían forzosamente seguir conservando las costumbres. ¿Y cómo lo hicieron? Precisamente edificando y haciendo sinagogas, y fue de la manera como se separaron de las enseñanzas. Dice, entonces cuando dice que el apóstol Pablo andaba él haciendo su trabajo ahí, dice que andaba en su trabajo misionero, pasando de ahí, dice, entró en la sinagoga de ellos. Como ya no había templo, se reunían en las sinagogas, dice. Y he aquí que había un hombre que tenía seca una mano, y para poder acusar a Jesús le preguntaron diciendo,
¿es lícito sanar en sábado? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, si esta cae en un hoyo en sábado, no le echa mano y la levanta? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en sábado. Porque lo estaban acusando de que él no guardaba el Shabbat. Mire, estos judaizantes que estaban en ese tiempo, ellos estaban concentrados en tres cosas. Estaban enfocados en guardar el sábado conforme a la tradición judía. Estaban empeñados en guardar la ley alimenticia. Estaban empeñados en la circuncisión. Y estas cosas, dice, no tienen nada que ver ya ahora con el nuevo pacto. Cristo vino a cumplir todas las demandas de la ley. Ahora Él es nuestra justicia. Por eso le sigue diciendo ahí en Mateo 12:13. Entonces le dice, extiende tu mano. Y él extendió y le dijo, y su mano fue restaurada y sanó. Pero saliendo los fariseos tomaron consejo contra Jesús para ver cómo matarlo. Lo querían matar porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Al oír estas cosas, de todas las sinagogas se llenaron de ira. Se llenaron de ira. ¿Por qué? ¿Por qué se enojaban? Porque Cristo, el reposo mismo, Él era nuestro reposo. Él es nuestro reposo. Él es el que cumplió la ley. Él es el que nos justifica. Pero los religiosos, los judaizantes, querían hacer las cosas solamente por costumbre, por tradición, y no les importaba realmente, no entendieron el mensaje, dice. Entonces, ahí nos sigue diciendo en Lucas 4:28, dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Entonces, levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Ya lo querían matar ahí por lo que él estaba haciendo. Fíjese nada más. Y esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase a Jesús, que era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Ahora mismo la iglesia está sufriendo por eso. Dice, ¿quién es el que realmente va a ser liberado de todas las cosas que van a venir? De la tribulación, no. Porque ahorita por dar testimonio de Cristo ciertamente nos desprecian y nos juzgan y nos dicen muchas cosas. Nos dicen muchas cosas porque nosotros queremos seguir lo que está en la instrucción que nos dejó el Mesías a través de su palabra, pero entonces eso provoca que la gente se moleste con los verdaderos creyentes. Desde la eternidad, siempre los hijos del malo, los mentirosos, los impíos, siempre se empeñan en perseguir a los hijos que queremos hacer la voluntad de nuestro Padre. Entonces dice que ahí ya lo querían a él matar. Y entonces en Juan 9:22 dice aquí que esto dijeron porque ellos estaban confesando a Cristo y por eso los querían matar. Entonces ellos se asustaban y se tenían que esconder. Era la iglesia sufriente. Y luego aquí en Hechos 13:43-45 nos dice, en el 13:43, y despedida la congregación de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos devotos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes habiéndoles exhortado a que perseverasen en la gracia de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, aquí en Hechos 13:46 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a los judíos, es necesario que se hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que no la quieren y no juzgan dignos de la vida eterna, he aquí
que nos volvemos a los gentiles. Cuando el apóstol Pablo estaba enseñando, dando testimonio de Cristo, dice que lo persiguieron, lo querían matar. Dice, pues como ustedes no quieren entender, como no quieren aceptar el evangelio, nos vamos a ir con los gentiles. Miren nada más qué tristeza. Dice, y bueno, tristeza porque dice que nosotros, gracias a que los judíos rechazaron a Cristo, porque ese es el plan de Dios, nosotros somos salvos gracias a que los judíos no quisieron la salvación. Entonces dice que los que no buscábamos la salvación, los que no buscábamos a Cristo, fuimos hallados por Él. Qué hermosa profecía. Gracias a Dios que nosotros, siendo gentiles, cuando no teníamos nada que ver con el pueblo de Israel, aparentemente, porque el plan de Dios vino para toda la humanidad. Él no vino nada más para los judíos, todo es un plan perfecto. Entonces dice aquí en Hechos 13:50, dice, pero los judíos instigaron a los principales de la ciudad y a mujeres distinguidas que adoraban a Dios y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Y los expulsaron de sus límites, o sea, váyanse de aquí, no los queremos ver. Y en Hechos 14:1 dice, y aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Pablo no se limitaba, Pablo no se intimidaba, Pablo seguía predicando con denuedo el evangelio, y es lo que nos pide ahora nuestro Señor en estos tiempos tan cruciales, tan difíciles, que cada día se dice menos el nombre de Cristo. Cada día se habla menos del poder de la palabra, cada día se habla menos de la santidad, menos de que tenemos que permanecer. No importa lo que tengamos que padecer. Aquí estamos expuestos a padecer tribulación por dar testimonio del que estuvo muerto y volvió a vivir, y que Él no cambia, y que pronto vendrá por ese remanente fiel que permanece firme a su testimonio, venga lo que venga. Debemos estar dispuestos a ser maltratados, así como lo estuvieron los antiguos, desde los profetas que no callaron la verdad cuando testificaban del Mesías, y luego los discípulos de Cristo, y ahora nosotros tenemos la misma encomienda. Solamente por eso no podemos escoger cuál iglesia nos gusta y cuál no. Pues Esmirna es la iglesia que para mi entendimiento es el remanente, y es la que se va a ir tal vez cuando venga Cristo a llevarse a su iglesia, ¿verdad? Para cuidarla de la gran tribulación que se viene después de la tribulación. Entonces sigue diciendo aquí nuestra enseñanza, que está preciosa aquí en Hechos. También dice en Hechos 14:2, dice, mas los judíos que desobedecieron, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Imagínense cómo alborotaban a los gentiles. No querían que, ellos tampoco creían, pero tampoco querían que los gentiles que estaban obedeciendo entraran a la sinagoga. Entraran a obedecer lo que decía Jesús. Lo mismo ahora dice, esos que no entran, pero impiden a que nosotros sigamos adelante. A veces somos piedra de tropiezo para los que quieren buscar a Cristo, cuando no ven un testimonio fehaciente de los que nos decimos que somos verdaderos creyentes, que estamos soportando todo, que estamos sufriendo todo, que estamos aquí dando testimonio de el que vive, de el que estuvo muerto, de el que vive y que pronto vendrá a darnos un galardón. Regresamos en un momento. Bueno, continuamos aquí. ¿Por qué después a estos judíos que eran tan perversos y que no dejaban que el apóstol Pablo
entrar a las sinagogas, porque mismo Jesús entraba a enseñar ahí. Entonces dice que también cuando Pablo y Bernabé andaban en su viaje misionero, no los dejaban. Entonces dice que vinieron los judíos, aquí en Hechos 14, 19, dice, vinieron los judíos y vinieron y Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Y el 17:1 dice, pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Sigue hablando de las sinagogas de los judíos, donde se reunían ya judíos y gentiles que se habían ya convertido al Mesías. Dice, entonces los judíos, teniendo celos, tomaron consigo a algunos hombres malvados y entre los ociosos de la plaza, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y presentándose en la casa de Jasón, procuraban llevarlos ante el pueblo. Procuraban llevarlos ante el pueblo. Y dice el 6, pero no hallándolos, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Imagínense, el apóstol Pablo le llamaron, es un alborotador, anda trastornando el mundo entero y ya vino para acá, vamos a acabar con ellos, vamos a acabar, dice. Por eso más tarde dice que a las iglesias, por tanto, cuando ya da él su Apocalipsis, dice que más tarde se les llamó sinagoga de Satanás. Porque ya desde que Cristo estaba en la tierra, Él les llamó sinagoga de Satanás, porque les dijo, ustedes, les dice, son hijos de su padre el diablo, son sinagoga de Satanás, porque solamente hay los hijos de Dios y los hijos del diablo aquí en la tierra. Y los hijos del diablo, o sea, los malos, son los que siempre están persiguiendo para matarlos, para matar a los verdaderos siervos de Dios. Ese siempre ha estado desde que está el hombre en la tierra, y sucedió exactamente desde que Caín mató a Abel, allí en el Edén. Imagínense, desde entonces todos los que persiguen al pueblo de Dios son descendientes de Caín, son los malos. Y dice, ¿y por qué mató Abel a Caín? Pues porque Caín era hijo del malo, así lo dice la palabra. Entonces, por eso fue que Cristo mismo nos llamó sinagoga de Satanás. Dice, y quedó implícito también, porque allí en Mateo 11, 25, 29 nos dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo será desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no quedará en pie. Y en el 26 dice, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues quedará en pie un reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, no hay nada más que cosas, ¿por quién os echarán vuestros padres? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y el 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y el 29 dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y arrebatar sus bienes si primero no ata al hombre fuerte? Entonces va a saquear su casa. Imagínese usted que los judíos de aquel tiempo antes de Cristo estaban tan alejados de las enseñanzas de la Torá. Qué triste que ahora hay muchas personas, muchos, que se dicen que son cristianos y no conocen
no conocen las profecías y no conocen lo que se llama nuestras raíces, las raíces de nuestra fe. Porque dicen, no, ya, el Antiguo Testamento no tiene caso, ya no tiene caso. Se dicen que son creyentes en el Mesías y niegan la mayor parte de las Escrituras. Eso está pasando ahorita, pasó antes que Cristo viniera, por eso es que nos está advirtiendo. Fíjate las iglesias cómo se han desarrollado a lo largo de la historia. Éfeso, a pesar de que era la iglesia misionera y muy importante y muy poderosa en su tiempo, dice, has perdido tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete. No importa ahorita en cuál iglesia estés ni cómo seas, dice, arrepiéntete y regresa a tu primer amor. Regresa de donde tú saliste, regresa a las sendas antiguas, párate en tus caminos y pregunta cuál es el camino. Por eso aquí en Veracidad Channel estamos empeñados en difundir la palabra, en enseñar a la gente las raíces de nuestra fe, para no estar como cuando Cristo vino hace 2000 años, que sus mismos conciudadanos, sus mismos hermanos, por no comprender lo que decía, dice que decidieron matarlo. Entonces, fíjense nada más lo que les dice aquí, en Juan 8:44. Esta aseveración de que son hijos de Dios es muy fuerte, porque dice que todos los hijos de Caín son descendencia de Satanás. Los edomitas, todos los pueblos a los cuales cuando Dios le entregó la tierra a Abraham, dijo, los vas a matar a todos. Y luego dicen, pero ¿por qué es que Dios es tan cruel y mata a tanta gente, niños y todo? ¿Por qué los va a matar? Pues sencillamente porque dice que son hijos del diablo. Dice aquí en Juan 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, los que asistían a las sinagogas, aparentemente adoraban a Dios. Entonces dice, pero en realidad estaban oponiéndose a él. ¿Cómo se opone un hombre a Dios? Diciendo que lo ama. Sencillamente, se puede decir que es un creyente, pero anda conforme a los deseos y a los pensamientos de su carne, a los deseos y los pensamientos del hombre adámico. Y ese hombre adámico es el que lleva en sí la simiente de Satanás. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que amamos a Dios si no estamos dando testimonio? Dice, aunque ellos perseguían y maltrataban a los verdaderos adoradores de Dios, consideraban que ofrecían un servicio a Dios al maltratar a los verdaderos creyentes. Imagínense qué cosa tan aberrante se estaba viviendo en aquel tiempo y se sigue ahorita viviendo en la actualidad. Por eso es de que todas las iglesias tienen que ser probadas. Tienen que ver exactamente cada creyente que forma la iglesia, tiene que examinar a quién está obedeciendo. Si está siguiendo a los hombres, doctrina de hombres, o está realmente obedeciendo lo que dice su bendita palabra. Porque los que realmente quieren obedecer la palabra van en contra de la corriente de este mundo y esos van a ser perseguidos. Y esa es la iglesia de Esmirna, ¿sí? Entonces, aquí en Juan 16:2 nos dice, le está diciendo a aquellos creyentes de aquel tiempo, los van a expulsar de las sinagogas. Ahí las sinagogas de los judíos que adoraban a Dios, no querían a los verdaderos cristianos. Dice, y viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Esto qué nos dice? ¿Quién ha perseguido por siglos y siglos y siglos a la verdadera iglesia?
¿quién la ha perseguido hasta el día de hoy? Pues los hijos de Satanás. Los hijos de Satanás. Cualquiera que persigue y mata y vitupera a un verdadero hijo de Dios está siendo guiado por Satanás. Dice que desde entonces, a través de los siglos, los religiosos han seguido esos mismos pasos, persiguiendo a los que genuinamente buscan y siguen al Señor. Porque el Señor es espíritu y en vida, dice que los que siguen al Señor en espíritu y en verdad, los que están aquí en vida, siguiendo a Cristo en espíritu y en verdad. Esos son los que están siendo maltratados. Entonces dice, aquí nos pregunta, ¿quién ha maltratado a través de todos los siglos a estos verdaderos cristianos? Pues dice que sencillamente el catolicismo y el protestantismo. Qué fuerte, porque el catolicismo es el que dio origen a los protestantes. Dice, ¿quién los persigue? El catolicismo, el protestantismo y el judaísmo. Porque el catolicismo es una religión, el protestantismo es una religión y el judaísmo es una religión. Todos los religiosos siempre están maltratando, criticando, persiguiendo y vituperando a los verdaderos hijos de Dios. Entonces dice que estas tres corrientes caen en la categoría de organizaciones dirigidas por los hombres y es un instrumento que entorpece la vida de cualquier cristiano. Dice aquí en Apocalipsis 12:9 al 10, dice, y fue, fíjese lo que le va a pasar a lo que pasa aquí. Los hijos de Satanás están siguiendo, sin saberlo, cuando persiguen a la verdadera iglesia de Cristo, están siendo guiados por el mismo Satanás. ¿Y qué le va a pasar a ese ser tan despreciable que pervirtió la creación de Dios? En Apocalipsis 12:9 nos dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña a toda la tierra habitada. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Entonces el hermano y la madre de ella respondieron, Génesis 24:55. Dice que aquí en esta enseñanza nos está diciendo una cosa muy importante. Cuando estos perseguidores, estas religiones, los judíos, los protestantes y la Iglesia Católica se unen para perseguir a su iglesia, están impulsados por el mismo Satanás que fue arrojado a la tierra. Y aquí en Génesis 24:55 dice que cuando dice aquí en el 10, y no temas, le dice, sigue diciendo a esta iglesia de Esmirna, dice, no temas lo que vas a padecer. He aquí que el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte
y yo te daré la corona de vida. Dice, por 10 días vas a sufrir tribulación. El número 10 dice que el número 10 es muy significante aquí, en este pasaje, significa un periodo completo. Cuando está diciendo aquí, vas a sufrir tribulación por 10 días, algo que está completo. Cuando Dios dejó sus mandamientos, dijo, en los 10 mandamientos, dejó todo, toda su palabra. Ahí el que cumple los 10 mandamientos, cumple toda la instrucción de Dios, toda la palabra, toda la ley, toda la escritura. Dice, es un periodo completo, aunque es muy breve. Aquí cuando le está diciendo, vas a sufrir tribulación por 10 días. Y según vemos en Génesis 24, 55, dice, entonces el hermano y la madre de ella respondieron, que la muchacha se quede con nosotros unos 10 días y después se irá. Esto fue cuando fueron a escoger a la esposa de Isaac. 10 días, dice, con 10 días tenemos para que después ya se vaya. Y también aquí en Jeremías 42:7 dice, al cabo de 10 días vino la palabra a Jehová, a Jeremías, después de 10 días. Y en Deuteronomio 1:12-14 dice, como os llevaré yo sola vuestras molestias. ¿Cómo? Dice, pregunta, ¿cómo voy a llevar yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Está ahí diciendo, cuando está hablando el profeta Daniel, dice, te ruego que pongas a prueba a tus siervos durante 10 días y nos des legumbres para comer y agua para beber. 10 días le dice. Luego, después de estos 10 días, sigue cuando Daniel se resistió a comer las viandas del rey de Babilonia. Dice que dame 10 días, le dice, para que muestres que no me va a pasar nada. Cuando se resistió a comer las viandas de ahí, lo que le ofrecía el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Dice, luego que después de esos 10 días, dice, ven a examinar nuestro semblante, a ver cómo nos encuentras, dice. Entonces los fueron a examinar, dice, y como ellos, su semblante era muy bien, dice, como también los semblantes de los que habían comido puras legumbres estaban. Unos comían legumbres, otros comían manjares, entonces los compararon, dice que estaban ellos perfectamente sanos, perfectamente igual como los que comían cualquier cosa. En 10 días es suficiente para llevar a prueba, donde Dios lleva los planes de Dios son perfectos para probar al hombre. Dice, 10 días te voy a dar. Por eso dice, te dejo 10 mandamientos. Si tú eres capaz de cumplir los 10 mandamientos, no vas a tener ningún problema en obedecer todo lo que yo mande. Pero regateamos, 10 mandamientos, no, son muchos, decían. ¿Qué es? ¿Cuántos vamos a tener que cumplir? Bueno, te lo dejo en 2. Siempre regateando los planes de Dios. Pero Dios es inmutable. Él nunca cambia, dice, yo doy un plazo de 10 días. Y Daniel 1:14 dice, entonces sigue diciendo, y los escuchó, pues en esto, y los puso a prueba durante 10 días. Ellos estaban diciendo, déjanos 10 días, y el rey los escuchó. Ok, voy a acceder. Y aquí en Filipenses 3:10 nos dice la palabra. Dice, aquí esto ya quedó, que esto significa que es una prueba, un periodo corto, cuando le dice, vas a sufrir tribulación por 10 días. Y le dice, sé fiel, no vayas a desmayar. Dice que en estos 10 días es una señal, dice que una señal profética para los que padecemos tribulación, porque en ese tiempo dice que los romanos estaban persiguiendo mucho a la iglesia, a la iglesia de Esmirna. Cuando estaba Constantino el Grande, era cuando, antes de que nos diera libertad para adorar al Dios de nosotros. Entonces dice que al Dios de los judíos, dice que les dio, los persiguió, dice,
y arreció ese periodo de persecución. Dice que era muy severa la persecución, dice, porque estaba instigada, todos los emperadores romanos estaban instigados por Satanás a través de los césares romanos. Dice, esos césares romanos estaban siendo instigados por Satanás para destruir a los cristianos, para destruir la simiente, para destruir la vida del Mesías en las personas. Entonces dice que la iglesia, muchos no pudieron resistir, pero dice que la iglesia de Esmirna, dice, no sucumbió a la tentación. Entonces dice que esto demuestra que la verdadera iglesia de Cristo viviente, quien murió y vivió de nuevo, resistió la persecución victoriosamente y se multiplicó grandemente mediante la indestructible vida de resurrección. Solamente para nosotros poder resistir toda tentación, todo vituperio, todo ataque que viene de los enemigos de Dios, si no tenemos la vida de resurrección en nosotros, no vamos a resistir. Porque según esta enseñanza, dice que dice que nos sigue diciendo, y si tú resistes, te voy a dar la corona de vida. Esta corona de vida siempre denota un premio, una recompensa, dice, además de la salvación. Yo soy salva, pero yo quiero tener un galardón, yo quiero tener la corona, yo quiero recibir un premio. Como decía el apóstol Pablo, yo prosigo a la meta, dice, para ver si logro tener ese galardón. Yo no creo que ninguno de ustedes nada más se conforme con ser salvo y no tener la dicha de estar gobernando en el milenio juntamente con Cristo. Pero para eso tenemos que resistir aquí toda la tentación y todas sobre todo la persecución, ¿sí? Porque dice que solamente los vencedores, dice, y el que venciere, dice, a ese le daré la corona de vida. El que vence. ¿Y cómo vamos a vencer nosotros con nuestras fuerzas? No, eso no se puede. Solamente podemos vencer tener una vida victoriosa cuando nosotros estamos viviendo en la vida de resurrección del Mesías. Y dice aquí en Filipenses 3:10, si nosotros queremos ser más que vencedores, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, configurándome, decía el apóstol Pablo, a su muerte. Si en alguna manera llegase a la superresurrección de entre los muertos. Esa es nuestra esperanza, hermanos. La resurrección. No es tanto que si yo me voy en el rapto, no. Porque la resurrección yo la tengo que experimentar aquí. Es la primera, aquí. Tengo que resucitar espiritualmente con Cristo para llevar una vida en victoria. Porque cuando ya Cristo me resucite para llevarme con Él es porque ya me dio su corona. Y sigue diciendo aquí, ya para terminar con esta iglesia, dicen, en el 11 dice, y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venza no sufrirá la muerte segunda. Solamente el que venza no va a sufrir. Y de la manera que está reservado a los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y Apocalipsis 2:11 dice, y vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en ellos, según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. He aquí la muerte segunda, el lago de fuego.
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso, mi hermano, yo te digo en esta hora, nosotros, nuestra esperanza es la resurrección en Cristo para no tener nada que ver con la segunda muerte. Que Dios los bendiga.